Los encuentros filarmónicos. Un pequeño programa que acompaña al programa de mano de la temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Hola a todos amigos de la música, soy José Álvarez, soy periodista y soy socio de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Como veis, soy vuestro anfitrión en este espacio que inauguramos hoy con un episodio piloto con el que pretendemos acercaros en el día a día, entre concierto y concierto, el ambiente, las conversaciones, todo lo que hay que saber y todo lo que hay que exprimir y disfrutar de lo que va a pasar por nuestros escenarios a lo largo de todo el año. Los encuentros filarmónicos que comienzan hoy son, como vais a ver, una serie de entrevistas, debates y comentarios sobre temas musicales para acompañaros a vosotros, a los aficionados de la música de Ferrol, aquí en Galicia, en España, y de todo el mundo, allá donde nos escuchéis, porque ya sabéis que sois todos bienvenidísimos, para acompañaros, como decía, en vuestro disfrute y en el descubrimiento de todo lo que trae cada temporada de conciertos que vamos a tener a partir de ahora aquí en la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que este año, en esta temporada 2024-2025, como muchos de vosotros ya sabéis, cumple sus 76 años de vida, una andanza musical que ha venido enriqueciendo el panorama cultural y la vida musical de Ferrol, en su alma prácticamente, desde hace generaciones. No dudéis en suscribiros, amigos, a estos encuentros filarmónicos. En estos encuentros, como veis, vamos a profundizar, os vamos a dar la oportunidad de conocer mejor todo lo que se cuece en torno a la música que va a pasar por nuestros escenarios, ¿no? Antes y después de cada concierto, para que tengáis las claves de las obras de cada programa, y todo esto de la mano de los músicos españoles e internacionales que van a pasar cada mes por los escenarios de Ferrol. Además de esto, de vez en cuando, también hablaremos por aquí con espacios a lo mejor un poco más largos de lo habitual, con programas especiales. Pues hablaremos, como digo, con intérpretes, con docentes y con compositores, incluso sobre multitud de temas en torno a lo que nos apasiona a todos, la música clásica, también la música antigua y también la música contemporánea. Podemos además conocerla mejor y entenderla mejor. Y esto también, bueno, así como la música de cámara, también más actual y la más popular, que completa con un goteo de lujo últimamente todas nuestras temporadas, ¿no? Redondeando una oferta que es riquísima y maravillosa, con conciertos que van desde el flamenco al jazz, sin olvidar algunos de los cantautores y agrupaciones musicales más emblemáticas de nuestra tierra. Bueno, en este primer episodio piloto con el que os presentamos este proyecto, nuestro primer encuentro filarmónico ha sido un encuentro de lujo. Ha sido una larga, interesantísima y preciosa entrevista con un músico que es una pasada hablar con él. Es un chico muy amable y muy cercano, además es gallego él mismo, es el clavecinista Diego Ares, que, como os digo, además es de Vigo, nació en Vigo en 1983 y se ha convertido, pese a su juventud, en uno de los clavecinistas europeos y no del mundo entero más influyentes de su generación. Ha tocado en Europa por todas partes, en Asia, y en su carrera como solista, que incluye también varios discos, entre ellos uno con la obra que nos trajo aquí a Ferrol muy recientemente para inaugurar nuestra temporada número 76, las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ya sabéis que es una de las obras más monumentales de la historia de la música para teclado y casi para cualquier instrumento solista, ¿no? Es de una riqueza y una monumentalidad además y una belleza increíbles. Nos lo va a explicar ahora el mismo Diego Ares, que, como os decía, tiene grabadas estas variaciones Goldberg en un disco y también otras obras, ¿no? De repertorio barroco, español, francés,
Su carrera como solista la ha combinado también como músico de cámara en colaboración con otros artistas de la talla de Pierre Gantay, que es uno de los grandes clavecinistas de la historia, Richard Egar, su maestro, Gile Perl, la violagambista alemana, Rachel Podger, Ignacio Prego, Sunske Sato, Maurice Steger, en fin, no vamos a enrollarnos mucho más con presentaciones porque lo mejor es que os hable él directamente. Como vais a ver, estamos cogiéndole un poco el tino, estamos afinando cuál va a ser el formato exacto, el tamaño de estas entrevistas que inauguramos hoy, ¿no? Tal vez este sea uno de los encuentros filarmónicos más largos que vamos a tener, porque la entrevista fue interesantísima. Aún así, la hemos editado para que no se haga tan larga, porque Diego Ares tuvo la generosidad de estar hablando 1 hora y cuarto con nosotros antes de su concierto aquí en Ferrol. Y bueno, los que nos contó, además aquí al pie del clave, un clave precioso, un clave que es una reproducción historicista, ¿no?, de un clave inglés. Bueno, nos enseñaba algunas de las cosas que nos explicaba en el mismo clave con el que nos dio el concierto. Así que, bueno, sin más espera, os dejo en la mejor compañía posible y os invito a que escuchéis nuestra entrevista con nuestro primer invitado en los encuentros filarmónicos de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Vale, genial. Diego Ares, bienvenido. Muchas gracias por atendernos y por hablar con nosotros, con todos los amigos de la Sociedad Filarmónica Ferrolana en el primero de los conciertos de esta temporada, que es la número 76. Y bueno, es un privilegio tenerte aquí y con todo lo que nos traes. Gracias por esta conversación que vamos a tener, ¿no? Quisiera que habláramos, para empezar, este sería un poco el esquema, ¿no? Primero hablaremos de este instrumento, del clave, después hablemos un poquito de Bach, de estas variaciones Goldberg, y después vamos a hablar de ti. Hacemos un poco de viaje en el tiempo, ¿no? Que todos los conciertos de música histórica son un poco viajes en el tiempo, pero vamos a hacerlo así. Entonces, para empezar, bueno, el clave no es que sea un gran desconocido, pero sí es cierto que para parte incluso de los aficionados del público de Ferrol y en general, pues la música antigua se está conociendo cada vez más, pero no es tan familiar como la música a lo mejor romántica o del clasicismo, ¿no? Esta música que es un poco más antigua. Y ese instrumento, el clave, es además muy simbólico de su tiempo, ¿no? Desde fuera, una persona que no lo haya escuchado nunca o que no lo haya visto diría, es una especie de piano viejo. Las apariencias son un poco eso, es un instrumento que está sobre una mesa, tiene sus patas, tiene teclado, pero no es exactamente un piano, es un instrumento que viene en realidad de otra familia, no funciona con martillitos, sino con púas, y a la hora de ejecutarlo también hay que tiene unas limitaciones, pero también unas contrapartidas muy interesantes de expresividad, no sé, preséntanos este instrumento para empezar, el mundo del clave, para las personas que todavía se están empezando a acercar a esto, ¿no? No hay que sentirse culpable de llamar a este instrumento piano viejo. Es cierto que la maquinaria y ¿cómo decirlo?, la construcción difiere mucho de un piano, pero igual que nosotros estamos en nuestro siglo XXI y el instrumento más corriente es el piano, cuando el piano nació se le llamaba clave de martillos o clave de piano y forte, porque podía hacer estas gradaciones dinámicas, pero se le llamaba clave. En España, bueno, en España llamábamos a este instrumento clavicordio, pero le llamábamos en España al piano, pues clavicordio de martillos o de macillos o de fuerte piano. Entonces, no debemos sentirnos culpables si en algún momento, o ridículos, si en algún momento describimos este instrumento como un piano antiguo. Aunque, naturalmente, lo más lógico sería decir que, bueno, es un piano de púas o de plumas. Bueno, Diego, y este piano de plumas que nos enseñas, es diferente, no es anterior, como estábamos diciendo, al momento en que se inventaron los pianos, que permiten un rango dinámico más fuerte, ¿no? Mucho más contrastado entre pues, los fortes y los suaves, los pianos. Y aún así, hay una serie de recursos maravillosamente deliciosos que utilizáis los clavecinistas
para expresar todo tipo de afectos de las obras musicales a las que os enfrentáis y que podéis comunicar. ¿Cómo hacéis esto? ¿Y cómo encontráis esa libertad creativa, ¿no? Para transmitir con este instrumento que parece un poco más limitado de lo que en realidad es? Explícanos, por favor, incluso danos algún ejemplo. Aquí, ya que te tenemos sentado al lado del clave, danos algún ejemplo de cómo funciona este instrumento. Digamos que esta libertad la tenemos todos y la meta es llegar al intérprete. Al público, La sí, meta, bueno, claro, por la supuesto. meta es que el intérprete se sienta libre de poder utilizar todos los recursos que estén a su alcance para favorecer la comprensión de la obra por parte del público y la emoción. Básicamente es esto. Tenemos ante nosotros la posibilidad de manipular el ritmo, de manipular el pulso, manipular el tempo, no es lo mismo. Tenemos ante nosotros la posibilidad de manipular el timbre del instrumento. La ornamentación también es un recurso expresivo. Por ejemplo, si yo puedo tener aquí ¿cuántas obras francesas comienzan Sí. con, por ejemplo, un mordente, que le llama un pensée? Aquí he tocado 3 notas, en realidad 2, he repetido una 2 veces y he añadido otra inferior. Naturalmente, si no tengo este ornamento, esto es un sonido que no nos ofrece ningún tipo de carácter. Si yo quiero imprimirle a esta nota algún carácter, voy a tener que agitarla. Bueno, los franceses solían agitarla con la nota inferior. Entonces agitan la nota y nos resulta esto. Ya tiene algo de vida, pero todavía no tiene un carácter definido. Es bastante neutra. Si yo quiero que tenga un carácter intenso y, ¿cómo decirlo?, con mucha vitalidad, pues vendrá. Y esta nota ha aparecido como una pequeña explosión. Y ya es arrogante, o enfadada, ya tiene algo. Sí, Si sí. quiero que sea tierna, o más tierna, con un poco más de resonancia. Y entonces, este ornamento que a nosotros, para nuestra cultura, que parece tan alejada de la cultura ornamental del barroco, este ornamento se convierte en un ingrediente indispensable para enfatizar el carácter que le queremos dar a la música, o que la música parece inspirarnos a nosotros como intérpretes. Entonces yo si toco, por ejemplo, este preludio de François Couperin y quiero que sea lo más tierno posible, este ornamento me va a ser muy útil porque ya voy a predisponer al público a esta atmósfera de sueño. Me he ayudado con ese carácter, con esa velocidad del ornamento. Si por el contrario quisiera que esto fuese algo arrogante, algo que personalmente creo que no es, pero para mostrarlo, ¿cómo lo haría? Sin variar la registración del instrumento. Tiene un carácter un poco más majestuoso y lo he apuntillado también, que es otra herramienta que tenemos a nuestro alcance. Y en fin, como puedes ver, las posibilidades y las gradaciones son infinitas. Por eso pensar que este instrumento, por no disponer de las ventajas dinámicas que tiene, por ejemplo, el piano, pensar que es un instrumento limitado me parece algo bastante ingenuo. Sí, porque tiene mucho más pequeño que parece. Absolutamente. Y nos da libertad ¿cómo decirlo?
si sabemos manipular estos ingredientes básicos, no hay discurso musical o afecto que no podamos traducir en sonido. Bueno, la verdad es que es un instrumento apasionante. Y para ese instrumento fueron compuestas ya en su etapa de apogeo creativo, ¿no? En su gran madurez, este genio indiscutible de la historia de la música, una de las cabezas pensantes más influyentes de la historia de la música de todo el mundo, que ha sido Johann Sebastian Bach. Fue para ese instrumento, como digo, que se compusieron en 1741 las variaciones Goldberg. Preséntanos, por favor, esta obra. ¿Qué son las variaciones Goldberg? En 1741 se publica un aria con distintas variaciones o diferencias. En realidad, en alemán aparece casi como diferencias, que me gusta porque Sí, en España, en el es el siglo nombre. XVI, le llamábamos a las variaciones diferencias. Y este aria se publicó para clave de 2 teclados, que es algo muy importante, porque no tenemos, o sí tenemos, pero a veces resulta difícil demostrar que Bach amaba al clave y escribió para este instrumento casi sus páginas más importantes de música de tecla. Tenemos mucho más literatura, bueno, de tecla que exclusivamente organística. En fin, pero bueno, esto ya es otro tema. Efectivamente, la primera biografía de Bach que publicó Forkel, quien estaba en contacto con algunos hijos de Bach, sobre todo con Carl Philipp Emanuel Bach, nos narra esta leyenda de que el conde Kaiserling, que era un hombre pues, que trabajaba en el mundo político, creo que era, ¿cómo decirlo?, embajador, no embajador, pero estaba sí, tenía un puesto en una embajada para el rey de Polonia, me parece. O sea, estoy hablando así, Sí, un también. poco del recuerdo. Pero este hombre, Kaiserling, era un gran mecenas de la música. Y entre sus músicos protegidos estaban Pisendel, estaba Wilhelm Friedemann Bach, que era el hijo mayor de Bach, y un jovenzuelo llamado Gottlieb Goldberg. Y este chico pues tenía mucho talento y era alumno de Wilhelm Friedemann Bach. Y el conde Kaiserling le pidió a Bach que le tomara como alumno y le diera clases. Y Bach estuvo probablemente encantado con él. Se decía de este muchacho que era capaz de leer partituras colocadas al revés en el atril. Y naturalmente esto era pues una muestra de virtuosismo Claro. y de capacidad mental abrumadora. La historia que narra Forkel se ha puesto muy a menudo en cuestión, pues Forkel nos dice que las variaciones Goldberg nacieron como una petición del conde a Bach, una petición personal, que le rogaba a Bach componer algo para este alumno suyo, para Goldberg, que tuviese un espíritu dulce y tranquilo para poder amenizar sus largas noches de insomnio, porque el conde Kaiserling padecía probablemente de mucho estrés y este estrés le ocasionaba un insomnio muy difícil de llevar. Y en esas noches en vela solía pedir a su clavecinista protegido Goldberg que le tocara cosas al clave, y Goldberg, que era de una naturaleza, como luego demuestra en sus propias composiciones, era de una naturaleza muy romántica. Estoy seguro que con sus fantasías lo único que hacía era empeorar el estado de salud de su mecenas. Entonces Bach cuenta la historia, narrada por Forkel, que Bach resolvió en escribir una obra con variaciones, pues consideró que las variaciones era lo más apropiado para facilitar el trance de la vigilia al sueño. Y ahí está esa historia, y es bonita porque
parece que luego el conde le decía a Goldberg, por favor, tócame una de mis variaciones. Y estaba tan contento el conde que le ofreció a Bach una copa con no sé cuánto dinero dentro. Está recogido yo ahora de memoria, no me acuerdo. Pero creo que eran, bueno, se menciona como una moneda de oro. O sea, realmente el conde tenía que estar muy contento con esta obra maestra. ¿Qué tiene de verdad y qué tiene de leyenda? Pues a día de hoy poco importa. Sí. A mí me interesa rescatar de esto el carácter terapéutico de la obra, porque indudablemente si Forkel se lanzó a escribir esto y estaba tan en contacto con Carl Philipp Emanuel Bach, algo tiene que haber de verdad, o algún vínculo. Y Bach era un compositor que le fascinaba el mundo numérico. Y cuando pensamos que esta obra se publicó en el año 41, en aquel momento Goldberg tenía algo así como 14 años probablemente. 14 y 41 son números que están construidos casi de manera opuesta. Pero el número 14 para Bach tiene un significado especial, pues es el resultado de la suma de la colocación numérica de las letras que forman su apellido. Es decir, Bach tiene 4 letras, la B, la A, la C y la H. Y estas 4 letras ocupan un lugar determinado en el alfabeto. La B ocupa naturalmente el puesto 2, la A el 1, la C el 3 y la H el 8. Ajá. Si sumamos todo, hace 14. Y para Bach este número 14 era algo así como su propio nombre. Y a veces él firma con su propio nombre, es decir, con este número. Entonces, entre el hecho de que esto se ha publicado, esta obra se ha publicado en el 41, Goldberg tenía 14 años, nos puede hacer pensar que incluso puede que a Bach se le haya ocurrido esta idea de que la obra estaba compuesta para este alumno predilecto. ¿Por qué no? Sea como sea, de nuevo me agarro a esta función terapéutica para tener paz. Además, en la portada se lee para refrescar el espíritu. No es nada nuevo. Bach escribe para refrescar el espíritu también en la publicación de las partitas. Que por cierto, bueno, esto ya es, es desplazarse mucho, pero las variaciones Goldberg vienen a cerrar un importante ciclo que se llama el Klavierübung, es decir, los ejercicios de instrumentos de teclado. Esta serie se forma en 4 bloques. El primer Klavierübung fueron las partitas, el segundo fue el concierto italiano y la obertura a la francesa, también para clave de 2 teclados. El tercer Klavierübung se construye con corales para órgano y 4 duetos muy hermosos que son tan tocables al órgano como al clave. Y el cuarto capítulo, que viene ya a coronar toda esta colección, son las variaciones Goldberg. En la portada no existe ninguna referencia ni a Keyserling ni a Goldberg, desafortunadamente. Y la obra se conoció en su época no como variaciones Goldberg ni como Klavierübung 4, sino como las grandes variaciones. Como en inglés hay algún documento inglés que dice The Great Variations. Ajá. Y sin duda eran estas. ¿Por qué las grandes variaciones? Pues porque una obra en la que se respeten todas las repeticiones, que esa obra dure hora y media, es algo bastante inusual en el repertorio. Y naturalmente esta obra se ganó con justicia el título de las grandes variaciones. Claro. Sí, no sé si podrías explicar un poco por encima, pues esto, ¿no? Que es un tema, 30 variaciones, cómo funciona la obra por dentro, ¿no? Y por qué es tan monumental en todos los sentidos. La obra se construye sobre una pieza que llama aria.
Y este aria aparece también en el libro que Bach le escribió a su segunda esposa, Ana Magdalena. Sí, Ana Magdalena Bach. Estaba pensando en María Bárbara, esta era la primera. Sí, la segunda. Pues aparece esta obra. Sí, además cuando aparece esta obra, creo que es muy sorprendente, ¿no? Aunque son unos ejercicios para teclado, como decías al comienzo, sorprende por su arquitectura, que es especial, tiene una simbología muy propia de Bach, una relación muy interesante con los números, que me encantaría que nos la explicaras ahora. Y bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que se trata de unas variaciones, las variaciones Goldberg, porque son variaciones, no son diferencias, son versiones diferentes, construcciones musicales diferentes que se elaboran a partir de un mismo material de base. Todo se forma a partir de un área, ¿no es así? Es a partir de un área. Sobre un aria de 32 compases. Y este aria corresponde rítmicamente a una danza, que es la sarabanda, pero armónicamente también responde a la chacona, que también era una danza y un patrón armónico muy común y al que la mayoría de los compositores, por no decir la totalidad de los compositores del siglo XVIII, estaban muy familiarizados. Bach se sirve del bajo, pero no solo del bajo, también naturalmente de la armonía. Por ejemplo, si yo tomo los primeros compases el bajo, voy a tener algo similar a esto. Esto es a cámara rápida. Esto ha sido el bajo de los primeros compases del aria. Y sigue, naturalmente sigue. Este patrón, esta pequeña célula que acabo de tocar, esta frase, ya hubiera servido para otro compositor como Händel a realizar variaciones. Y ya estaba. Pero Bach decidió construir todavía una pieza más larga, más exigente, más ambiciosa, hasta llegar a estos 32 compases. Y enfatizo esto de los 32 compases porque luego veremos que hay una razón para que sean 32. O quizás estos 32 compases ya implican algo mayor. Pues este bajo va a ser ¿cómo decirlo? El esqueleto en el que Bach se inspira para elaborar sus variaciones. Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué quería enfatizar que tiene 32 compases? Y de nuevo vuelvo al amor que Bach sentía por los números. Después del aria, tenemos nada más y nada menos que 30 variaciones. Tras ellas, tenemos una indicación que nos remite otra vez al aria, que nos obliga a tocar el aria da capo, e fine y final. Lo escribe en italiano. ¿Qué quiere decir? Que en realidad vamos a tocar aria 30 variaciones y aria, lo que equivale a 32 piezas. 32 piezas que están fundamentadas en una pieza de 32 compases. Esto ya es algo que debe de levantarnos las cejas o de hacernos comenzar a sospechar que puede esconderse en esta pieza algo más ambicioso que el mero divertimento. Y veremos que cada 3 variaciones va a aparecer un canon. El canon, además de ser una cámara fotográfica o una marca, el canon es una pieza musical contrapuntística en la que una misma voz es repetida por otra un poco más tarde. Y la repetición de esa primera melodía puede aparecer al unísono y en el mismo ritmo. También puede aparecer a un intervalo distinto de esa primera aparición de la melodía,
también puede aparecer invertido. O sea, el canon es realmente es otro entretenimiento contrapuntístico muy antiguo. Bach nos presenta como variación número 3 un canon al unísono, es decir, al intervalo de, bueno, que no hay intervalo, es el unísono. Viene la variación cuarta, la variación quinta, y a la sexta variación, es decir, 3 a la tercera, después de esa, viene otro canon, esta vez al intervalo de segunda. Es el segundo canon, viene al intervalo de segunda. Y así volvemos, múltiplo de 3, el 9. Tercer canon a la tercera. Múltiplo de 3 por 4, pues ayúdame, 9. Sí, 9. 9. O sea, No, 9 3 era por el de 4, la 12, tercera, 12, perdón, 12, 12. Oh, aquí hay que hacer editing, ¿eh? Sí. Porque la tabla de multiplicar, como se entere mi madre que era experta en matemáticas... Y la mía. Bueno, pues variación cuarta, canon, Sí, cuarto la 12. canon a la cuarta. Ajá. Entonces, y esto Bach lo respeta y lo respeta casi, y digo casi, porque cuando llegamos a la variación 30, que correspondería al canon número 10, que tendría que ser un canon a la décima, y que compositivamente a Bach no le supondría ningún problema, ningún dilema de dificultad, Bach rompe este esquema. Y en lugar de presentarnos un canon a la décima, nos presenta algo que llama un quodlibet. Claro, esto es algo nefasto, algo dramático, porque si pensamos que Bach nos ha ofrecido un sistema prácticamente... hay una palabra. Como constante. Sí, constante, y además es algo previsible. Ajá, sí. Es algo previsible. Y cuando llegamos a la variación 30, que es el final del camino, y parece que nos han prometido desde el principio, desde la variación 6, claro, que ya vimos segundo canon a la segunda, o sea, desde casi el principio ya estamos predispuestos a soñar que llegamos al canon a la décima. En lugar de eso, Bach nos presenta algo totalmente distinto y estamos consternados. Parece que nos han engañado. Y parece que todo ha sido un viaje en futilidad. ¿Se dice esto? Sí, fútil, que no ha servido para nada, ¿verdad? No Hemos engañado. Pero no desesperemos, porque Bach no es tan malvado como para dejarnos así. Quizás el hecho de que aparezca un quodlibet es algo que nos va a dar el significado de la pieza, que nos va a ayudar a entender por qué es tan especial, no solo desde el punto de vista meramente musical, pero sino desde el punto de vista incluso filosófico o religioso. Claro. Para ello volvemos a Forkel. Claro. Si hemos ido a Forkel para preguntarle de dónde vienen las variaciones, preguntémosle también qué era para Bach un quodlibet. Y Forkel nos cuenta que durante la infancia de Bach, la familia se solía reunir para fiestas, para ocasiones especiales, y que en esos momentos distendidos y de cordialidad era costumbre improvisar quodlibets. Claro, como gustéis, significa quodlibet o algo así, ¿no? Exacto, y además, ¿qué son estos quodlibets? Que con este nombre a la latina parece algo muy pedante, muy intelectual. En realidad no es otra cosa que una mezcla de una selección de cantos populares, folclóricos, muchos de ellos con un texto soez o vulgar o erótico, inapropiado absolutamente dentro de la iglesia, pero eran cantos que se cantaban en la calle, muy conocidos, y que no tenían nada que ver unos con otros, pero que armónicamente encajaban. Entonces los superponían y creaban un entramado polifónico perfecto. Naturalmente, alguien que escuchase eso pensaría que era música muy culta, muy devota, muy intelectual, pero Forkel también nos dice: quien reconocía los cantos originales no podía ocultar o retener la risa, porque era algo muy cómico. Volvamos a nuestra consternación.
cuando acabamos este ciclo y se nos ha prometido desde el principio la llegada a un canon a la décima y nos encontramos ante un Quodlibet lleno de cantos vulgares y que no parecen apropiados para coronar una obra tan trascendente. Bueno, pues pensamos el humor de Bach. Pero en realidad esto no es otra cosa que la representación de la familia, la representación de o la evocación de esos momentos distendidos y de júbilo familiar, o de su infancia. Y vuelvo a la idea del final del ciclo, el final de este viaje de 30 variaciones. ¿Qué puede ser más emotivo y más reconfortante que el reencuentro con las personas que te despidieron al comienzo de tu viaje? Pues ahí lo tenemos. Este Quodlibet es el premio y es esa llegada. Ante ese final de viaje, que se callen todos los cánones y que venga a suplir ese silencio la familia, los amigos, la alegría, el abrazo de bienvenida. Y esto, claro, ahora voy a volver al aria, porque el aria, he dicho que, bueno, por el ritmo podemos decir que es una sarabanda, por la armonía podemos decir que es una chacona, pero ya en este momento de trascendencia, ¿por qué no observarlo como ese abrazo que despide al principio y ese abrazo que recibe al final? Y son abrazos que son prácticamente idénticos, porque es el mismo gesto, pero de significados totalmente opuestos. El uno ha de ser breve, porque hay una misión que cumplir. Sin embargo, el último no tiene límite de tiempo, y es ese abrazo que quizás Bach nos regala y con el que nos consuela. Y es ese abrazo eterno. Y es esa paz que nos regala con esta obra. Hablando con una amiga, me decía que para ella la Pasión según San Mateo era lo más sublime que Bach nos había dado. Y probablemente estoy de acuerdo con ella, absolutamente. Pero aquí Bach, con las variaciones Goldberg, no nos está presentando un dogma religioso o algo, ¿cómo decirlo? No nos está evocando algo tan divino como Dios, sino que nos está evocando nuestra propia naturaleza humana, porque terminamos de alguna manera en este mundo. El aria termina. Y está para mí todo en un plano muy humano. Y ese final del ciclo, en vez de tener ese canon a la décima, ese encuentro con Dios y la divinidad, tenemos el encuentro con la familia. Las metáforas que se utilizan para caracterizar la vida son ya muy comunes. Si Manrique nos hablaba de los ríos, también cuántas veces nos ha hablado de que la vida es un viaje. Bueno, pues al final de ese viaje, Bach, con ese Quodlibet, espera encontrarse la familia. Y esta familia no se resume exclusivamente en los hijos que le quedan vivos y en su mujer, sino en su primera mujer, que ya había fallecido, en sus padres, que perdió tan joven, pero también en esos hijos que perdió durante su vida, que no fueron pocos. Y cuando escuchamos el tiple tan evocador del final de los últimos compases, pensar que es la voz de esos hijos que perdió en edades tempranas
es algo muy emocionante. Y no olvidemos que las 2 últimas notas del tiple anuncian las 2 primeras notas del aria, da capo. Claro, vuelta a empezar. Vuelta a Un empezar. poco el eterno retorno, o el siguiente, de pasar de generación en generación. Sí. Qué manera más sobrehumana de hablar de lo humano, de alguna manera, ¿verdad? Sí, y de representarlo y de confiarle al clave, este instrumento tantas veces despreciado y marginado y maltratado, de confiarle a este instrumento este mensaje tan profundo. Esto es un regalo, pero es un regalo para quienes tocan el clave, pero para todos, que todo el mundo haga estas variaciones suyas, porque realmente son una fuente de paz. Es un regalo para la humanidad. Sí. Y bueno, me parece precioso, muchas gracias. A ti. Y así, nada, no sé si quieres mandar un mensaje al público de Ferrol, sobre todo, y en particular a lo mejor a los estudiantes de acá. Imagino que siempre es bonito venir a la tierra de la que uno salió, pues trayendo todo aquello que uno tiene según se va convirtiendo en lo que se está convirtiendo, ¿no? Entonces, bueno. Ay, madre mía, es que tengo la sensación con tus preguntas, son magníficas, pero son preguntas que cuando crees que ya están, de repente hay una pequeña cosa que las lanza y el espectro que exige la respuesta es inmenso. Perdóname, porque más que preguntas te lanzo puntos suspensivos. Claro, a ver, un mensaje que yo puedo lanzar a los músicos jóvenes es que tomen a estas variaciones no como un mensaje de contrapunto frío e intelectual y matemático, sino que las tomen como verdaderos amigos de vida. Porque estas variaciones van a servirles para conocerse a sí mismos y para desarrollarse, no solamente al nivel técnico y neurológico, pero también expresivo. Y esto no tiene precio. No tiene precio, y una vez que uno las tiene en su corazón, le acompañan siempre. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿te parece bien que los pianistas toquen esta obra y otros instrumentos? Hay transcripciones para orquesta, para cuarteto de cuerda, para saxofones. A mí me parece importantísimo, pues claro que lo hagan. Que tomen esta obra como compañero, como confidente de penas y de preocupaciones, porque les va a ayudar a aliviar estas tristezas. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una entrevista preciosa, una conversación muy generosa y muy emocionante. Me por alegra. tu parte, gracias por compartir este rato con nosotros. Y bueno, aquí en la Sociedad Filarmónica Ferrolana ya sabes que tienes un público fiel y amigo. Y bueno, estamos encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y por recibirme con tanto cariño. Por supuesto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos de la música y de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, así concluimos nuestro primer encuentro filarmónico de la primera temporada en la que hacemos esto. Esperemos que os esté gustando el proyecto. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros y escribirnos incluso a nuestro correo electrónico, que os lo voy a decir, es info, @filarmonicaferrolana, todo seguido, .gal, de Galicia, GAL. Repito, es info @filarmonicaferrolana.gal. Aquí podéis escribirnos, como os invito a hacer, para daros, pues, bueno, para decirnos lo que queráis, para comunicaros con nosotros, para pedir información, por supuesto, para haceros socios si no lo sois, y para decirnos qué os ha parecido este programa, si se os ha hecho demasiado largo, si es interesante, si creéis que hay algo que podamos ajustar para que sea más de vuestro agrado y para que lo disfrutéis mejor. Y bueno, entre tanto, vamos a intentar seguir creciendo y haciéndolo lo mejor posible para seguir acompañándoos. Como os decía, ¿no? Para más información ya sabéis que podéis entrar en esta web que estrenamos también esta temporada, y que cuando os asoméis a ella vais a ver que, bueno, nuestros compañeros de la Filarmónica Ferrolana han hecho un trabajo precioso. Es en www.filarmonicaferrolana.gal, GAL. O sea, www.filarmonicaferrolana.gal.
Eh, ya sabéis que ser socio de la Sociedad Filarmónica Ferrolana es un auténtico lujo. Es muy asequible, el precio son 20 euros por trimestre y la calidad de los conciertos, que bueno, luego son a 5 euros por entrada para los socios, pero la calidad de los conciertos que vienen acá es un auténtico lujazo para los amantes de la música de todas las edades, tenerlo en una ciudad pequeñita y preciosa, también histórica como es nuestra Ferrol. Así que os esperamos, amigos. Espero que os haya gustado esta experiencia y nos vemos próximamente. Un fuerte abrazo musical para todos y todas y nos vemos en el próximo de nuestros encuentros filarmónicos de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Hasta pronto, amigos.